protestantedigital.com. Hola, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva entrevista de Protestante Digital. La trae para todos vosotros Beatriz Garrido. Y hoy es una entrevista que de verdad me apetece muchísimo hacer, porque la vamos a hacer con un hombre joven, un hombre de color de Ghana. Él se llama Emmanuel y ahora mismo está viviendo en Pontevedra y tiene un testimonio realmente muy bonito que contar. Hola Emmanuel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien. Dinos una cosita, dijimos antes que eras de Ghana. Sí. ¿Cómo era tu vida allí? Tú eras... cuéntame un poquito de tu vida allí. Pues en Ghana vivía con mis padres y mi familia. Bueno, soy soltero, así que no tengo pareja ni nada de eso. Y toda la familia en general vengo de una familia creyente, somos más pentecostal. Estupendo. Entonces, ¿te iba todo bien allí? ¿Por qué decides marcharte? Y dime a dónde te diriges por primera vez. Bueno, era joven y quería un poco ver el mundo fuera como es y después de una temporada discutiendo con mis padres, al final me dieron el permiso y decidí ir a Gambia porque los demás países alrededor hablaban francés y Gambia era, bueno, uno de los países más estables que hablaba inglés, así que decidí irme ahí. Bueno, y llegas allí y ¿qué es lo que pasa? ¿Te integras en alguna iglesia? ¿Cómo sigue tu vida allí? Estuve viviendo ahí un periodo de 3 años. La llegada, todo fue bien. Llegué, me integré, conseguí un empleo y en una empresa constructora y era delineante y trabajaba ahí. La verdad es que todo fue bastante bien. Hasta los últimos meses ahí, acercando al finales del tercer año, era cuando hubo los cambios. ¿Qué te pasó? Durante el periodo ahí, como dije antes, todo me salió bastante bien y yo soy un joven, pero mi motivo es ser empresario algún día en el futuro. Bueno, pisas alto, ¿eh? Así que la verdad es que sí. Sí, estupendo. Así que me decidí montarme un negocio y era un negocio de exportación y invertí bastante en ello y en principio todo salió bien, sin problemas ninguno. Era un negocio que sí que da muchos ingresos, pero tiene sus peligros también. Claro. Pero gracias a Dios tuve la suerte con la gente con que trabajé y pude evitar todos esos problemas. Pero a última hora surgió problemas que no estaban a mi lado, porque claro, tenía que exportar la mercancía a otro país. Y ahí surgió problemas, perdí la mercancía, que significa que el dinero invertido también está perdido. Pero además esto hay como una pequeña estafa de parte de algunas personas, ¿no? Sí, pues fueron mis socios, la misma gente con que trabajaba. Son los que se quedaron con mi mercancía, lo vendieron a otros y me llamaron para decirme que ha sido perdido, pero es imposible, esas cosas no pasan. ¿Y cómo afecta esto? Bueno, ¿cómo te afectó como persona? ¿Y cómo afecta esto a tu relación con el Señor? Porque bueno, no hemos hablado de tu relación con el Señor. Tú tenías una buena relación con el Señor, eras un creyente bueno, ¿no? Sí. ¿Y todo este problema cómo te afecta personalmente y en tu relación con el Señor? Pues en mi caso yo lo diría así. Como yo venía de una familia creyente, cada vez que viajo y me instalo en un país, pues primero que hago es buscar una iglesia, siempre que sea una iglesia que crea en Dios, en el Espíritu Santo, el bautismo y que va con lo que yo creo. Sí. Me asocio con ellos y sí, ahí también practicaba y la verdad es que no culpaba mucho a la gente que me estafaron y me robaron, sino hacía la pregunta, ¿por qué Dios me permitió que me pasara tal cosa? Claro. Porque había dedicado mi vida, mi tiempo, todo.
Y aparte de eso, mis relaciones con la gente era buena. Yo recuerdo que hubo momentos que vino gente desconocido que necesitaba ayuda y otros vivían conmigo. Me cuidaba de eso. Entonces yo hacía la pregunta, si yo estoy haciendo todo eso por él, ¿por qué dejar a pasar eso? Entonces empecé a plantear preguntas como si Dios existía de verdad. Claro. Empecé a dudar y hablas con la gente en este momento y parece que nadie te daba respuestas. Es que haces preguntas que nadie tiene respuestas. Claro. Entonces te preguntas, ¿dónde está el Dios que llevas toda la vida sirviendo? ¿Dónde está el Dios que se supone que debería protegerte? Claro. O cuidar de tus intereses? Y esas cosas la verdad es que me molestó bastante y empecé a creer que tal vez este Dios nuestro no existía. Así que por un periodo de tiempo dejé de ir a la iglesia. Bueno, me imagino que lo pasas mal y decides sacar otra salida a la vida, ¿no? ¿Qué decides? ¿Cuándo decides venir a España? No fue una decisión que tomé así como la decisión de ir a Gambia. A raíz de esos problemas había que buscar una solución. Claro. Y en el momento de la rabia, voy a reconocerlo, que tenía mucha rabia, mucho enfado y todo, yo creo que lo culpaba a Dios. Claro. Entonces un día sentado en casa pensé, si este Dios vive de verdad y como es que yo he leído en la Biblia, si es cierto, como todo hombre que vive, el día que muere será juzgado por este mismo Dios y le dirá si será condenado o no. Claro. Así que si muero, es la única forma de comprobar si este Dios vive o existe de verdad. Y pues diría que como no era lo suficiente hombre para ahogarme, decidí unirme a unos chicos que decían que iba a viajar a un país llamado España. Yo creo que a aquella época lo decía en francés, decían España, y no entendía lo que decía, pero tampoco me importaba. Fíjate. Porque a explicarme, el que me explicó me dijo que estuvo en este cayuco, esta patera, intentaron llegar a España, 6 días de viaje y se partió en 2. Madre mía. Y decidieron venir de vuelta. Entonces, aunque no le dije la verdad, yo dentro sabía que este cayuco que ha sido reparado no iba a poder llegar a donde dijeron que iba a llegar. O sea, que intentas ir en una patera que ya había estado rota y está restaurada. Sí. Madre mía. ¿Y cuánta gente iba contigo en esta patera? El día que subimos éramos 123 personas. Después de subir todos a bordo, arrancar, contaron. Hicieron el cuento y éramos 123, todos hombres. Claro, yo lo veo desde lejos, yo y la mayoría de las personas, bueno, todos los que estamos en España, cuando vemos imágenes en la televisión, son imágenes muy crudas, ¿no? De gente que viene, a lo mejor ese no era tu caso, pero sí gente que viene con extrema necesidad, que se juega el todo por el todo, madres embarazadas, niños pequeños. ¿Cómo te sientes tú cuando te ves en medio de todo aquello? La verdad es que no lo entiendes porque vives otra vida distinta. Claro. Y en un plis-plas te encuentras en una cosa que antes lo veías muy lejano, como la mayoría hoy lo ve en la tele. Claro. Tú también lo veías y nunca crees que llegarás algún día a terminar en un punto así. Y ves ahí ves otro tipo de vida que para ti es como no existía. Es otro mundo. Bueno, la cosa es que os lanzáis al mar y bueno, vais más o menos bien, pero en determinado momento, ¿qué sucede? Pues estuvimos un total de 11 días en el mar hasta el día de la llegada. Y hubo muchos sucesos, pero diría que en este contexto no son muy significantes, menos el día 9,
que estábamos en el mar de Marruecos cruzando a Europa. Y estoy seguro porque teníamos un GPS. El capitán que dirigía el barco, entonces nos decía a cada momento por dónde andamos. Y hubo una tormenta muy fuerte. El cayuco se rompía. En principio se abría en dos. Estaba abriendo hacia afuera. Entonces tirábamos cuerdas hacia la parte delante y lo estirábamos por debajo y hacíamos un nudo, como 3 o 4. El barco medía diría que 15 metros o un poco más. Entonces hicimos así para cogerle. Y luego empezó a romper hacia adentro. Madre mía, qué sentimientos, se me pone la piel de gallina. Y es que ahí todo el mundo se levanta, todo el mundo se mueve. Claro. A la vez estaba lloviendo, entonces el agua entraba y había 6 personas recogiendo el agua. Uno está al fondo de todo, recoge con un cubo, lo pasa el de arriba y él lo tira al mar. Y así en 3 líneas. Y continuamente, sin parar, se cansan, otros cambian y continuamente. Y estaba rompiendo, no paraba. Había agujeros que con los fuertes golpes se rompieron y ya no teníamos ni trapos ni abrigos para taparlo. Así que nos quedaba como 3 o 4 pulgadas y se hunde el barco. Así que en el barco pues lo teníamos organizado, ¿no? Hay los que conocemos como ancianos o como una sociedad organizada. Sí. Entonces uno de los líderes se levantó y dijo que como está la cosa es muy probable que no vamos a poder llegar a nuestro destino. Y en este mundo se supone que todo el mundo cree en algo. Sí. Así que la puerta está abierta. Cada uno en lo que cree está libre para orar o pedirle a su Dios para que le ayude. Y empezaron con los que creen en los dioses. En mi tierra son los nativos, ¿no? Sí. Y su manera de orar es coger una bebida alcohólica y pedirle a la madre naturaleza. En este caso estamos en el mar, así que lo pidieron al mar que nos salvara. Y lo hicieron y nada. El segundo grupo fue los musulmanes, los senegaleses. Sí. Y ellos también empezaron a cantar, yo creo que en árabe o qué lengua era, no lo sé. En 10 minutos terminaron y la tormenta seguía igual. Todo se rompía y estamos todos sin apuro sacando el agua para evitar que se hundiera. Y finalmente tocó los creyentes. Yo personalmente, con todo lo que me había pasado y con lo dolido que estaba, la última palabra o nombre que quería escuchar era Dios o Jesús. Tremendo. Así que cuando todo el mundo se levantaba a orar, pues yo vi una oportunidad de poder echarme un poco. Así que me metí un agujero en el cayuco a descansar porque además había agua por todas partes y se mojaba y la ropa no se secaba y estaba muy frío. Tremendo. Entonces empezaron a cantar y yo escondía alguna parte, pero les oía igual. Después de un rato cantando, uno pedía que si uno de ellos puede levantar y hacer una oración de parte de todos los que están en el barco. Y por unos minutos todo estaba callado, nadie decía nada. De repente me sentí a alguien cogiéndome la mano y tirándome y gritando, este tío es un pastor, le conozco, su padre es un pastor, ¿eh? Entonces, antes de poder decirles que no soy un pastor, ya estaba en el medio de la gente. Madre mía. Y todo el mundo suplicando, todo el mundo llorando, eran, hombres y... Caótico, ¿no? Puedo recordar sus caras y no es lo que vemos en la tele, claro. Que a la hora de morir alguien, cuentos poéticos y ves tristeza, están desesperados, es una escena un poco muy triste, esas cosas no se olvidan nunca. Bueno, ¿y tú qué haces? Porque tú no quieres orar. Sí. Y el Señor como que te está obligando a que ores.
Me parece que sí. Así que, ¿Y cómo termina la cosa entonces? subí ahí en el medio y empecé a orar para ellos. ¿Oraste con fe o con enfado? ¿Cómo oraste? Yo creo que era más con enfado. Con enfado. Porque antes de orar, el comentario que les dije fue que sé que iban a morir todos igual. Así que no sé por qué quieren que yo haga una oración para ellos. Tremendo. Porque no les va a salvar. Dios mío, ¿a dónde habías llegado, Manuel? Así que al final, como no había otra opción, y para ellos la oración era la única salida, al menos si van a morir, pues que alguien les presente sus almas delante de Dios. Y creía que en este momento yo fui el individuo más adecuado. Así que me puse a orar. Y algo curioso pasó. Normalmente en casa mis oraciones no duran mucho. 2-3 minutos y ya he dicho lo que quiero decir y a dormir, a descansar, lo que sea. Pero aquel día estuve orando un buen rato. Si no me equivoco, estuve más de 6 minutos orando sin parar. Y si sabía lo que decía, sí, era consciente y podía escuchar a la gente muy al fondo diciendo amén. El caico estaba muy silencioso y escuchaba ese ruido del mar y el viento. Entonces, en el medio de la oración, escucho uno gritando al final de todo, al fondo de todo, el que llevaba la máquina. Sí. Empezó a gritar, estamos a flote, Dios nos ha salvado. Y abrí los ojos. Cuando abrí los ojos, tanto como todos los del barco, musulmanes y paganos y todos, el mar estaba como pasaron una plancha por encima. Bueno, esto que me dices es un auténtico milagro del Señor, ¿lo sabes? Pues yo aquel día no lo creía. No lo creías, seguías duro con el Señor. No lo creía. Pero fue un milagro, Manuel. Sí, sí lo es. ¿Y llegáis sanos y salvos? ¿A dónde llegasteis? Pues después de ese milagroso escape de la tormenta, el viaje sigue. Y estuvimos 2 días más viajando hasta que llegamos al mar de Canarias, que según el GPS nos quedaba unos 80 kilómetros para llegar al puerto de Gran Canaria. La comida se acabó, el agua también, y nos quedaba muy poca gasolina, que creíamos que posiblemente no nos iba a poder llegar hasta ahí. Así que aún hemos vuelto a la zona de peligro. Sí. Por suerte, sobre 3 de la tarde apareció un avión que volaba muy bajo, creo que era del ejército. Y empezamos a hacer señales con las camisetas, todo el mundo se levantó, entonces bajó, dio un par de vueltas y sacó unas fotos, se podía ver el piloto y el avión se fue. Sobre las 9 de la noche volvió ayuda, podíamos ver la luz desde lejos del barco de salvamento marítimo y nos arrancamos y acercábamos y nos recogieron todo al barco y hundieron el barco, lo dejamos ahí en alta mar. Y las 123 personas sanas y salvas, sí, ¿no? Todos se salvaron. Bueno, es una historia preciosa. ¿Y tú cómo sigues en tu corazón con el Señor mientras tanto? ¿Qué piensas? Porque me imagino que todo esto te daría para pensar un montón de cosas. La verdad es que sí. Después del accidente y la llegada aquí a España, ya no tenía tantos problemas porque tuve trabajo y pude pagar todas las deudas que dejé atrás, y desde ese momento ya me quitó mucha presión encima y empecé a pensar con mucha claridad, ¿no? Y recuerdo que hace años atrás yo hacía esa pregunta a mis padres, ¿por qué vamos a la iglesia? Porque el argumento era que si mis padres comían personas, yo no me iba a comer personas también. Claro. Y lo que quería decirles es que no quiero ir a la iglesia porque ellos también van. Entonces, personalmente, yo buscaba un motivo para ir a servir a Dios. Claro. Y yo creo que en todo este incidente del robo, de
que me engañaron en el negocio y la subida del cayuco, y todo eso me demostró que sí, hay un Dios que vivo. Por eso, todos esos individuos que oraron no pasó nada, pero cuando me tocó a mí, sí que pasó algo. Yo creo que Dios quería hablar conmigo, quería decirme que no tengo que morir para saber que Él vive, y está ahí. Bueno, es preciosa tu historia, Emmanuel. Luego pasarían 1000 historias que no tenemos tiempo de comentar, pero el caso es que tú terminas en la iglesia de Marín, ¿no? En principio sí, pero ya no... Ahora estás en Pontevedra. Sí, en la iglesia de Pontevedra. Pero bueno, yo he conocido un grupo de hombres de Ghana, no sé si estabas tú, pero yo he oído cantar en unos cultos de Año Viejo en Marín a un grupo de hombres de Ghana que me encantó. ¿Estabas tú cantando ese día? Creo que no. Bueno, hay un grupo de hombres de Ghana, habéis sido por Marcos Gago discipulados, aprendisteis el idioma. ¿Tú eres consciente, Emmanuel, de que aunque tú huías un poco de Dios o no creías del todo en Él, el Señor te estaba buscando? ¿Eres consciente de esto? Ahora sí, sin duda ninguna lo creo. Bueno, yo ahora te he visto en la iglesia de Pontevedra, te he visto cantar, si no estoy equivocada, en el grupo de alabanza. Me han dicho que en alguna ocasión has tomado la palabra. ¿Cómo es ahora tu relación con Dios? Mucho mejor. Muchísimo mejor que hace años. Y yo creo que toda esa experiencia que tuve tenía que superarlo para poder llegar a otro nivel en mi vida cristiana. Uh-huh. Como un alumno en una escuela siempre tienes que pasar por pruebas para poder ir a la siguiente fase. Yo creo que es algo muy parecido a lo que me pasó a mí. Y gracias a Dios, al llegar aquí pude tomar la decisión adecuada, terminar en la iglesia adecuada. He encontrado gente que están dispuestos a enseñarme y he aprendido muchísimo, y también estoy compartiendo lo que he aprendido y también mis experiencias con los que no han podido entrar en mi situación para darse de cuenta lo que Dios es capaz de hacer en nuestros momentos más difíciles. Una última pregunta, Emmanuel. ¿Qué dirías a cualquier persona que nos esté escuchando? A cualquier persona que como tú haya tenido una mala relación por una mala experiencia con el Señor. O también, ¿qué dirías a personas como tú que se han visto en una patera, con una mano delante y otra detrás, con críos pequeños que se hunden? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías acerca de Dios? Es difícil, pero es sencillo. En principio, cuando te pasan esas cosas, no piensas nada más en el dolor y a veces venganza y muchas cosas que te vienen a la mente como una persona. Pero diría que una persona tiene que ser capaz de mirar un poco más adelante que eso y poner su fe en Dios. Y a menudo no hacer preguntas como Dios, ¿por qué? Sino, ¿para qué? Uh-huh. Tengo que pasar por eso. Y ser capaz de hacer las preguntas adecuadas. Yo creo que en el momento debido el Señor te dará respuestas, y que nunca pierden la esperanza, no importa la situación en que estén. Y también para los que tal vez no creían en Dios antes de llegar aquí a España, a través de esas condiciones tan difíciles que la mayoría de la gente no sobreviven, cuando llegan y tienen la oportunidad de acercarse a una iglesia, que lo hagan. Y yo estoy muy seguro que el Señor les va a bendecir. Bueno, Manuel, no sabes lo contenta que estoy de haber hecho esta entrevista contigo. Me ha encantado hablar contigo, me ha encantado conocerte, porque es tan diferente la realidad, como hemos dicho antes, ¿no? De lo que uno ve en la pantalla de televisión, a luego conocer a una persona en particular, como ha sido conocerte a ti, conocer tu historia, conocer que toda la gente que viene en pateras no viene por los mismos problemas, y corroborar una vez más en mi vida que Dios es fiel con los suyos. Te agradezco enormemente que me hayas concedido esta entrevista, Emmanuel.
Vale. Que el Señor te bendiga mucho, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Y para todos vosotros, pues gracias por haber estado ahí hasta el final, por haber escuchado esta entrevista tan bonita. Prontito volvemos a encontrarnos. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Beatriz Garrido. protestantedigital.com